Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Anatómica. Somos un grupo de estudiantes de medicina de segundo año de la Universidad Rafael Landívar que creamos el podcast con el objetivo de aplicar el conocimiento anatómico en el análisis y manejo de casos clínicos, demostrando una comprensión integral de las estructuras cerebrales y su relación con las manifestaciones clínicas. Además, queremos demostrar la relevancia del estudio anatómico en el diagnóstico y tratamiento multidisciplinario de casos clínicos, integrando tanto los aspectos teóricos como prácticos en el manejo del paciente. Hoy tenemos un caso fascinante que seguro despertará su curiosidad. Hablaremos sobre la holoprosencefalia semilobar, una malformación cerebral rara pero crucial en el campo médico. Junto a mis compañeros tocaremos los aspectos anatómicos, clínicos y genéticos de esta condición, explorando desde el diagnóstico hasta los desafíos en el manejo de los pacientes. Si te interesa la neurología, la pediatría o simplemente quieres aprender más sobre esta compleja malformación, estás en el lugar correcto. Para comenzar, Víctor y Astrid, ¿pueden contarnos brevemente qué es la holoprosencefalia? Claro, la holoprosencefalia es una malformación congénita del cerebro que se presenta cuando el prosencéfalo no se divide correctamente en los hemisferios derecho e izquierdo durante las primeras etapas del desarrollo fetal. Esta condición se clasifica en 3 tipos según el grado de severidad: alobar, semilobar y lobar. En particular, la holoprosencefalia lobar es una forma intermedia en la cual la división del cerebro es parcial, causando anomalías a nivel cerebral y facial con un amplio rango de manifestaciones clínicas que incluyen alteraciones motoras y cognitivas. La presencia de la holoprosencefalia es de 1 por cada 10.000 nacimientos vivos. La comprensión de la anatomía es crucial para entender y manejar casos de holoprosencefalia semilobar. Este conocimiento permite a los médicos identificar correctamente las malformaciones cerebrales y faciales, comprender sus implicaciones en la función neurológica y fisiológica y planificar intervenciones médicas y quirúrgicas adecuadas. La anatomía proporciona la base para interpretar los hallazgos de los estudios de imagen, guiar el tratamiento multidisciplinario y mejorar la calidad de vida de los pacientes con condiciones complejas como la holoprosencefalia. Sí, la holoprosencefalia es una anomalía congénita que requiere una perspectiva detallada, ya que involucra múltiples sistemas del cuerpo, lo que puede complicar su diagnóstico y el tratamiento. Este caso clínico de holoprosencefalia semilobar es relevante y complejo debido a la rareza de la condición y la variedad de malformaciones asociadas que presenta. Además, el caso incluye múltiples hallazgos anatómicos y neurológicos que requieren un enfoque multidisciplinario para su manejo, por lo que consideramos un caso clínico muy completo para estudio y análisis. Este caso clínico no solo va a ejemplificar la complejidad de la holoprosencefalia semilobar, sino que también resalta la importancia de un enfoque multidisciplinario en su manejo, involucrando a profesionales de diversas áreas como neurología, cirugía pediátrica, terapia ocupacional y genética. El análisis detallado de las malformaciones neuroanatómicas y craneofaciales permiten una comprensión más profunda de cómo estas alteraciones afectan el desarrollo neurológico y motor del paciente. Asimismo, la rareza de esta condición subraya la necesidad de continuar investigando y mejorando las herramientas de diagnóstico y tratamiento para garantizar una atención más efectiva y personalizada en estos casos. Un dato muy importante es que la relevancia clínica de esta condición es bastante alta, especialmente en neurología y pediatría, ya que afecta al desarrollo cerebral y también se asocia a malformaciones faciales. Hoy discutiremos un caso específico que nos ayudará a comprender mejor esta enfermedad. Entonces, Katy, ¿puedes describirnos el caso clínico? Por supuesto, se trata de una paciente femenina de 1 año y 9 meses que presenta labio y paladar fisurado. Fue diagnosticada con disgenesia cerebral compleja con sospecha de agenesia del cuerpo calloso. La paciente fue sometida a estudios de imagen por resonancia magnética, los cuales revelaron la holoprosencefalia semilobar. Se observaron hipoplasia de los lóbulos frontales, confusión cortical y de la sustancia blanca, así como la presencia parcial del cuerpo calloso y malformaciones faciales consistentes con paladar fisurado. El sistema ventricular mostró un monoventrículo conectado con el tercer ventrículo sin septum pelúcido. La paciente nació por cesárea y no se refieren enfermedades previas en el caso. La madre niega factores de riesgo significativos, solamente la condilomatosis genital previa al nacimiento de la paciente. Se omiten datos sobre estilo de vida, vivienda,
y hábitos de higiene tanto de la paciente como de la madre, y la madre refiere no haber consumido ácido fólico antes o durante el embarazo, un factor de riesgo conocido para la holoprosencefalia no sindrómica. También niega factores de riesgo adicionales y el caso omite información sobre administración de vacunas antes y después del nacimiento de la paciente, así como datos de la madre. En la exploración física, los signos vitales no fueron registrados y se identificaron alteraciones de la anatomía facial caracterizados por un defecto del paladar duro como hendidura visible en la línea media del paladar, que se extiende desde la parte anterior hacia la zona posterior, impidiendo la adecuada separación de la cavidad nasal y oral. No se observan signos de cicatrización, lo que indica que no han habido intervenciones quirúrgicas previas. No se observa hipotonía general, lo que demuestra debilidad muscular. Se realizaron estudios complementarios como la resonancia magnética y angioresonancia magnética 3D. Se identificaron alteraciones principales como hipoplasia de los lóbulos frontales, que muestra fusión completa cortical y de la sustancia blanca hacia la línea media. La línea media interhemisférica es central y sin desplazamientos. De igual manera, los núcleos de la base se encontraron fusionados en la línea media con pérdida de su morfología habitual. Los tálamos no se encuentran fusionados en su totalidad. Además, el cuerpo calloso está presente, aunque parcialmente desarrollado, únicamente visible en su porción posterior del cuerpo y esplenio, adelgazado y mal definido. El sistema ventricular supratentorial con monoventrículo que se conecta con el tercer ventrículo y hace ausencia del septo pelúcido. El cuarto ventrículo es de características normales y se identificaron alteraciones de la anatomía facial caracterizadas por un defecto del paladar duro con comunicación entre la cavidad oral y nasal. La valoración del polígono de Willis se identifica hipoplasia de la arteria cerebral anterior izquierda y no se identifica arteria comunicante anterior. Se observa arteria cerebral anterior derecha de tipo ácidos, por lo que se le realiza el diagnóstico de holoprosencefalia semilobar. Desde el punto de vista clínico, los niños con holoprosencefalia semilobar tienen un pronóstico reservado. Aunque algunos pueden sobrevivir hasta la infancia, hay un riesgo elevado de mortalidad debido a complicaciones como epilepsia, disfunciones endocrinas y problemas neurológicos. Es importante mencionar que la holoprosencefalia puede ser parte de síndromes genéticos que se heredan de un patrón autosómico recesivo o dominante, por lo cual puede ser posible que haya casos similares en la familia extendida de la paciente por un síndrome asociado. Igualmente, en sus presentaciones no sindrómicas, tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, porque también podría haber casos en la familia extendida. Entre los factores patológicos tenemos que la madre de la paciente del caso pudo haber omitido, pero haber sido una causante para la holoprosencefalia, incluyendo la diabetes materna, alcoholismo, infecciones como la toxoplasmosis, rubiola y citomegalovirus, y también el consumo de ácido fólico, como habíamos dicho anteriormente. También se ha identificado una evidencia de alta para la asociación de la enfermedad por diabetes preexistente, el uso de aspirina, un nivel bajo de educación y el uso de técnicas reproductivas asistidas. En cuanto a los factores genéticos, tenemos que la holoprosencefalia semilobar está parcialmente por bastantes genes. Por ejemplo, el gen SHH, que es mejor conocido como el gen del Sonic del erizo, es crucial para la formación de la línea media del cerebro, y las mutaciones de este gen son responsables de un gran número de casos, ya que interfieren en el desarrollo adecuado del prosencéfalo. Otro gen importante es la ZIC2, que desempeña un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso central y la morfología facial. Además, el gen SIX3 es esencial para la formación del cerebro anterior, y una mutación puede contribuir a la malformación. También hay otros genes relacionados como los GLI2, la FGF8 y la FGFR1, los cuales se han identificado como los factores relevantes en la patogénesis de la holoprosencefalia semilobar, mostrando la complejidad de su origen genético. En cuanto a los teratógenos, tenemos de que los teratógenos principalmente asociados son diversos factores que aumentan significativamente el riesgo que esta malformación ocurra en el desarrollo fetal. Uno de los principales factores es la diabetes materna, ya que se ha observado que las madres con diabetes materna tienen 200 veces más posibilidades de tener hijos con esta enfermedad a comparación de la población en general. La hiperglucemia durante el embarazo está estrechamente relacionada con la aparición de malformaciones fetales. Otros teratógenos relevantes son las infecciones maternas como la rubiola y el citomegalovirus.
y la toxoplasmosis. Estas infecciones son consideradas factores biológicos que pueden afectar el desarrollo fetal y se asocian con un mayor riesgo de la holoprosencefalia semilobar, alterando el desarrollo adecuado del prosencéfalo. Y por último tenemos el consumo de alcohol y ácido fólico, que básicamente durante el embarazo también han sido vinculados con anomalías congénitas. La exposición prenatal del alcohol puede llevar al síndrome alcohólico fetal, el cual comparte algunas características faciales neurológicas por la holoprosencefalia. Ahora hablemos de las estructuras anatómicas implicadas. La holoprosencefalia afecta principalmente al prosencéfalo, que debería dividirse en hemisferios cerebrales derecho e izquierdo durante el desarrollo fetal. En la variante semilobar, aunque hay cierta separación entre los hemisferios en las partes posteriores del cerebro, los lóbulos frontales permanecen fusionados en más del 50%. También encontramos afectaciones en el cuerpo calloso, que es la estructura que conecta los dos hemisferios del cerebro. En los cortes axiales se observa como una banda de materia blanca situado en la línea media, justo encima de los ventrículos laterales. En cortes coronales también es visible como una banda blanca en la parte superior central del corte. En este caso estaba presente, pero solo en su parte posterior y con un desarrollo incompleto. Además, los núcleos de la base se fusionaron y los tálamos no estaban completamente separados. ¿Pero qué son estas estructuras? El tálamo actúa como una estación de relevo para la información sensorial. En cortes axiales se presenta como una estructura ovalada situada en la línea media del cerebro, justo por encima de la cápsula interna. En cortes coronales se observa como una estructura ovalada situada medial y lateral al tercer ventrículo. Los núcleos basales son un grupo de estructuras involucradas en el control del movimiento. Estas incluyen el cuerpo estriado, el núcleo caudado, el putamen, globo pálido, sustancia negra y el núcleo subtalámico. El cuerpo estriado está compuesto por el núcleo caudado y el putamen, que se encuentra lateralmente al tálamo en cortes axiales. El núcleo caudado en cortes axiales es la cabeza adyacente al cuerno anterior del ventrículo lateral y la cola siguiente al contorno del ventrículo lateral hacia atrás. En cortes coronales la cabeza se observa como una estructura redonda lateral al ventrículo lateral, mientras la cola se extiende hacia abajo y atrás. El putamen en cortes axiales y coronales se localiza lateral al núcleo caudado, separado por la cápsula interna. El globo pálido se localiza medialmente al putamen y se ve como una estructura de materia blanca en cortes axiales y coronales. La sustancia negra se encuentra en el mesencéfalo y es importante para el control del movimiento. En los cortes axiales aparece como una región oscura en la base del cráneo y en los cortes coronales se observa la región del mesencéfalo dorsal al pie del pedúnculo cerebral. Por último, el núcleo subtalámico se localiza por debajo del tálamo y es parte del circuito de los núcleos basales. En cortes coronales puede ser identificado como una pequeña estructura ovalada y en los cortes axiales se localiza en la parte más inferior de los núcleos basales, adyacente a la sustancia negra. No podemos olvidar las malformaciones faciales, como el labio y el paladar fisurado. El paladar es una estructura anatómica que forma el techo de la cavidad oral y separa la boca de la cavidad nasal. En el paladar fisurado lo que ocurre es que hay una abertura o una división en el techo de la boca que ocurre cuando el tejido no se fusiona durante el desarrollo en el útero. Este puede ocurrir solo o como parte de un trastorno genético o síndrome, tal y como se menciona en el caso, aunque en casos más graves puede verse anomalías más pronunciadas. En la variante semilobar suelen ser más leves. Para cerrar este episodio, hemos cubierto la complejidad de la holoprosencefalia semilobar, desde el diagnóstico y los síntomas hasta las estructuras anatómicas afectadas. Otro aspecto interesante es cómo esta condición puede tener múltiples causas, y todavía hay mucho por descubrir sobre los factores que lo provocan. ¿Será posible en el futuro predecir con mayor precisión? Eso no lo sabemos, pero eso es algo que la investigación actual está tratando de resolver. Sin duda, también hay algo más importante que discutir, cómo podemos mejorar el manejo de estos pacientes para mejorar su calidad de vida, dado el pronóstico tan complicado. Exactamente. Y con esta reflexión sobre el futuro, llegamos al final de nuestro episodio de hoy, sobre la holoprosencefalia semilobar. Hemos explorado un caso clínico fascinante, profundizado en la complejidad de esta malformación cerebral y discutido los retos que enfrentan tanto los pacientes como los profesionales de la salud. Claro, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y espero que esta conversación haya ayudado a arrojar luz sobre una condición tan rara pero tan importante en el campo médico. Exactamente. Además es crucial seguir investigando y comprendiendo mejor estas malformaciones para mejorar el diagnóstico temprano y el manejo de los pacientes.
Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos hoy. Si tienen preguntas o sugerencias para futuros temas, no duden en escribirnos. Estén atentos a nuestros próximos episodios, donde continuaremos explorando más casos clínicos y temas médicos relevantes. No olviden suscribirse al podcast y compartir este episodio con colegas o amigos que puedan estar interesados en aprender más sobre este fascinante tema. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima y recuerden, siempre hay más por aprender en el mundo de la medicina. Esto fue ¡Mente Anatómica!